por esa oración y por los cantos. Estamos hoy en Génesis capítulo 36. Y este capítulo es bastante particular porque nos habla acerca de la descendencia de Esaú. Lo llaman padre de Edom, pero al final es el mismo, luego es identificado como Edom. ¿Ok? Y recordemos que es como un paréntesis, porque ya estamos hablando de Jacob, vamos a estar hablando de su vida, vamos a estar hablando más adelante de sus hijos y todas estas cosas. Entonces, un paréntesis para ponernos como en contexto y luego, durante la historia de los judíos, vemos, hay antagonismo, y hay profecía de parte del Señor, de Dios, hacia esta nación. ¿Ok? Entonces, en Génesis 17:4 Dios le dice a Abraham que de él van a ser muchas naciones. Y de ahí partimos todos siempre. Abraham fue, a Abraham fue hecha la promesa. Luego se le reitera a Isaac y luego a Jacob. Sin embargo, Esaú también proviene de este Abraham, proviene de él. En el versículo 1 se identifica a Esaú como Edom o Adón, y significa rojo, recordemos que él era muy velludo y su cabello, sus vellos eran rojos. ¿Ok? Se mencionan esposas que eran cananeas, recordemos que eso le hacía mucho pesar a Isaac y a Rebeca. Y por eso él luego va y busca una de las hijas de Ismael, pariente suyo, descendiente de Abraham. Y ahí ya comenzamos a ver la mezcla de Abraham con los pueblos de la tierra en la parte carnal. Habla de algunos jefes y de algunos, eran como jefes tribales. Habla de los horitas, la conquista del monte Seir, ¿ok? En el versículo 12 de este capítulo habla de Timna, concubina de Elifaz, que era horita, es decir, era de este pueblo. Hay unos reyes que luego vienen y está luego esta frase que es bastante peculiar porque dice que antes de que Israel tuviese algún rey, comenzaron a reinar algunas personas en el pueblo de Edom. Entonces esto sugiere que quizás alguien luego por ahí, en la época de jueces o de David, alguien editó algo del manuscrito, pero que no afecta para nada lo que es la historia. Simplemente fue como una acotación que se le pudo haber hecho después de Moisés. Vemos en la historia la relación entre la descendencia de Esaú, de Edom, y la descendencia de Jacob, que luego es Israel, y es bastante compleja, porque si bien vimos por allá en el capítulo 35 pudimos ver cómo fue el encuentro entre Jacob, Esaú lo perdona y la alusión que hacía Gustavo con respecto a cómo Dios nos perdona, nos da un nuevo nombre, elimina todas esas cosas del pasado. Sin embargo, por lo que podemos ver, los descendientes de Saúl no tomaron esto como lo tomó su patriarca. En Números 20, 14 al 21 dice que Israel se acercaba a la tierra prometida y Moisés envía mensajeros al rey de Edom pidiendo permiso para pasar por el territorio. Y le dice, mira, recuerda que somos hermanos. Y el rey le dice que no, que si pasan vamos a tener algún problema. ¿Ok? Y luego más adelante hay una profecía, algo que lo vamos a ver de Dios recordando esto. ¿Ok? En la era del éxodo y la conquista tuvieron este percance.
En la época de los reyes, David y Salomón someten a Edom, ¿ok? Y cumpliendo la parte de que el menor, el mayor serviría al menor en relación a Jacob y a Esaú, ¿ok? Y durante el reinado de Salomón, Hadad el edomita, perdón, se convirtió en un adversario, mostrando la resistencia constante de Edom contra Judá. Luego habla de Joram, ¿verdad? Joram, rey de Judá, dice que Edom se rebeló y se liberó del yugo. Recuerden que los habían hecho siervos. En la literatura profética, como les decía, Abdías es toda una condena contra Edom. Dice que su pecado principal fue la soberbia, versículo 3. Pero lo más grave fue alegrarse de la alegría de Jerusalén y participar en su saqueo. Dice en el versículo 10 al 14 de Abdías, dice, no debiste haber mirado con satisfacción el día de tu hermano. No debiste haber saqueado sus riquezas. No debiste haber entregado a sus sobrevivientes. Por eso Edom sería destruido por completo. Luego en Jeremías anuncia el juicio sobre Edom. ¿Ok? Si bien ellos tenían sabios y su orgullo era la ciudad que estaba entre las rocas, eso no le iba a servir de nada. En Ezequiel se habla acerca de que había una venganza cruel, ¿ok? De parte de Dios por lo que pasó en el saqueo a Judá. Y en Isaías dice que futuramente Edom iba a ser destruido y presentándolo en un lenguaje apocalíptico. En el periodo intertestamentario, los nabateos presionaron a los edomitas y fueron conquistados y se convierten al judaísmo porque Juan Hircano les impone esto. Sin embargo, la figura más que quizás conocemos más es Herodes el Grande y es cuando él está allí entre el 37 y el 4 antes de Cristo. Recuerden que Herodes el Grande era bastante, habían personas que decían que él era, que él tenía problemas mentales. ¿Ok? Recuerden la matanza de los niños. Sin embargo, él era un edomita. Él era un edomita y que ocupaba ilegítimamente el trono de David. ¿Ok? Ahora, todo este contexto, todo este contexto nos va a decir a nosotros varias cosas. Por ejemplo, fíjense algo. Esaú nace como primogénito, que ya lo conocemos, pero es seducido. Él es seducido por lo inmediato, por lo pasajero. Eh, eh, y él renuncia a su derecho de primogénito. Y todo por un plato de lenteja. Génesis 25. Miren, nosotros tenemos una promesa de lo eterno. Y a veces nuestra mente se va con lo vano, con lo pasajero, en algunas cosas. Nosotros tenemos nuestra herencia en Cristo, tenemos identidad en Cristo, paz en Cristo. Nuestro propósito eterno es estar con Cristo. Efesios dice que estamos sentados en lugares celestiales. Sin embargo, nuestros platos de lenteja del día de hoy puede ser el éxito en negocios que nos impidan estar con Cristo. ¿Ok? La inmoralidad sexual, la popularidad o simplemente la comodidad que me va alejando de la cruz. Y tenemos que ir viendo en nuestras propias vidas qué platos de lentejas o qué guisos rojos tenemos por allí que nos están tentando en vender nuestra integridad y nuestro tiempo de calidad con Dios o nuestras convicciones como cristianos. ¿Qué posible seducción hay allí? Esa es la primera parte. La segunda es que Dios está en control de todas las líneas de lo que nos pueda pasar, de lo que ha pasado, de lo que nos pasa a nosotros y de lo que va a pasar.
Capítulo 36 habla minuciosamente de la descendencia de Esaú, mostrando que Dios es soberano, que todavía eh, por el amor a Abraham y a Isaac puede bendecir a Esaú. Aunque la promesa nuestra de salvación está en Jacob, también él es soberano y pudo bendecir a este pueblo que luego vemos su ruina y vemos lo que le pasó. Ahora, nosotros tenemos que entender que nada está fuera del control de Dios. Nada. Política, cultura, todo. Todo está en control del Señor. Oremos, confiemos en Él y seamos un poquito resilientes. ¿Ok? Dios conoce y gobierna todo. Todo. Él gobierna sobre todos los Esaús que hay en el mundo. Él los controla. Y esto nos debería dar a nosotros como cristianos una paz, de que en medio de la inestabilidad social, cultural, económica, líderes hostiles, mire, Dios está en control. Dios no ha perdido el control de las cosas. Su trono siempre está ocupado por él mismo. Es decir, el trono de Dios nadie lo ha ocupado y nadie lo va a ocupar jamás. Entonces, con confianza oremos, con confianza estemos en su presencia. La tercera parte sería la amarga cosecha o la amargura o la falta de perdón. Porque si bien Esaú perdonó en su momento a Jacob, quizás entre su historia, así como nosotros conocemos la historia de los hijos de Jacob, la historia de las tribus de Israel, la historia de los jueces, la historia de los reyes, entre ellos lo más probable es que también conocían la historia del hermano menor de Esaú que robó su primogenitura, que lo engañó y robó la herencia. Y esto es amargura y falta de perdón. Es una semilla que estaba allí. Entonces, la amargura no resuelta puede transmitirse de generación en generación. O cuando nosotros tenemos raíces de amargura, ¿verdad? Recuerden que allá dice en Hebreos que podemos de dejar de alcanzar la gracia. También en Efesios 4:31 que no perdonar es catastrófico. Entonces nosotros no podemos pasar raíces de amargura a nuestros hijos, no debemos hacerlo, pero tampoco podemos pasar raíces de amargura entre hermanos. Recuerden que Jehová detesta esto. En Proverbios dice que él detesta estas cosas. Entonces nosotros si tenemos algo contra algún hermano o algo que decirle, hagámoslo como Cristo lo haría, como Jesús lo haría. Lo decimos y de una vez lo perdonamos. Porque, hermanos, Jesús te perdonó al morir en la cruz y tú no habías nacido, ya Él te había perdonado. Y nosotros tenemos que tener ese ejemplo pendiente, presente en nuestras vidas de perdonar, entregar las cosas al Señor y que Él se encargue. No guardemos resentimientos contra hermanos, familiares, personas de la calle. No, no podemos porque entonces es una advertencia que Dios nos está haciendo a través de la historia de Edom. Y también tenemos la autosuficiencia. Es un peligro, hermanos. La autosuficiencia y la soberbia. Abdías 1:3 dice que la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Es decir, los pobladores del valle, para ellos eran de menor importancia, ya que ellos estaban en montañas altas de rocas y ellos se confiaban en esto. Pero Dios le dice que no, ¿verdad? Edom tenemos y tenemos allí el ejemplo que es Petra, ¿ok? Es una ciudad fortificada geográfica, una belleza, pero también tenían sabiduría y se confiaban en ellos, pero no en Dios. Y nosotros podemos caer en la misma trampa. No sabemos qué pudo enseñar Isaac a Esaú mientras estuvo en vida, si le habló de Dios, no, no lo sabemos muy bien, quizás no.
o quizás sí, pero nosotros sí. Nosotros sí sabemos, nosotros lo conocemos, nosotros lo estudiamos día a día aquí. Deberíamos estudiarlo día a día en nuestras casas, solo en nuestra meditación, en las reuniones, los domingos, siempre. Nosotros sí lo sabemos. Pero a veces confiamos más en los recursos que tenemos, confiamos más en nuestros planes, a veces confiamos en nuestros conocimientos de la palabra, el conocimiento numérico de cantidad y no de calidad, o el prestigio de nuestro, de nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en todo esto. La pregunta es, ¿dónde está nuestra seguridad de verdad? Como debería ser, como Cristo nos enseñó, o quizás como los edomitas. Nuestra seguridad está puesta en nuestros ahorros, en nuestras inversiones, nuestros negocios, nuestra carrera profesional, nuestra inteligencia. Si todo eso es nuestra seguridad, Dios derriba esas fortalezas. Dios las derriba y debemos confiar más en Él. También podemos ver la importancia de la solidaridad fraternal, especialmente en las crisis. Y recuerden que Abdías 1:12 dice, debieras haberte portado como un hermano cuando estaba siendo destruido, pero en cambio tú fuiste y saqueaste la ciudad. Hermanos, nosotros en muchas ocasiones como cristianos, cuando hay un hermano caído, derribado, a veces cometemos este error de saquearlo. Bueno, nosotros tenemos que no cuestionarlo de primera, de plano, llegar y cuestionarlo, ¿no? Mira, ¿qué pasa? ¿Cómo te ayudo? Y mostrar ese afecto fraternal. Mostrar lo que Jesús haría. Ni yo te condeno, tu fe te ha salvado, vete, no peques más. Estas frases deberían estar siempre en nuestras mentes. Gálatas 6:1 y 2 dice que si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Pero la respuesta humana es el chisme, la crítica. Él se lo merecía porque dejó de hacer tal cosa. Él se lo buscó. Eso es porque él quiso, no me escuchó. Y hermanos, eso está mal. Nosotros debemos ser mansos con el espíritu que Dios nos ha dado. Y hay una certeza de Dios sobre el mal. Y es lo que nosotros también tenemos. Nosotros sabemos, entendemos que vendrá Dios en algún momento con sus ángeles a juzgar, a condenar a aquellos que Él decida condenar. Y nosotros, al ver esto, este ejemplo, dice que si ves las barbas de tu vecino que arden, pon tus barbas en remojo, hermano. Eso es lo que Dios quiere que hagamos ahora. Que descansemos en Él, que le busquemos a Él, que entendamos que hay un juicio final, pero que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra salvación. Ahora, hermanos, para nuestra vida interior, cuidemos nuestra primogenitura en Cristo, es decir, no nos dejemos seducir por guisos rojos, no nos vendamos por lo inmediato. Para nuestras relaciones interpersonales o fraternales, no tengamos amargura, quitemos esas raíces de amargura. Seamos hermanos solidarios, misericordiosos, empáticos. No seamos como los edomitas. Y para las perspectivas que podemos tener del mundo, de las cosas cotidianas, de la economía, la política y todo esto, Dios gobierna todo y sobre todos. Y la justicia de Él es infalible y nosotros vivimos de su justicia. Su justicia no es como la de nosotros. Y este paréntesis, fíjese todo lo que resulta para nuestras vidas el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, Padre, te glorificamos.